Hola a todos, Javier Roncoroni y esto es JR de Fotografía. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo funciona el radio de compresión de los lentes y a qué se debe sobre ángulo de visión, compresión, deformación y qué son todas esas cosas. Bueno, como les venía adelantando, hoy vamos a hablar sobre compresión, ¿sí? Deformación y ángulo de visión. Son tres conceptos que están íntimamente ligados y ahora vamos a ver por qué. Bueno, primero y principal, nuestros sujetos del día de hoy van a ser, ya lo van a ver, un vino y la reflex de mi bisabuelo. Hermoso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hoy lo que hice fue puse estas dos cositas por aquí, en un lugar donde estoy yo ahora parado, y le saqué desde 24 hasta 200 milímetros, pasando por las focales tradicionales, 24, 35, 50, 70, 80, 105, 135 y 200 milímetros, para que ustedes vean qué es lo que va pasando a medida que vamos cambiando la focal, mientras mantenemos el mismo encuadre. Eso es importante, ¿no? No es lo mismo que alejarse y cambiar el encuadre. Siempre tratando de que los objetos ocupen la misma cantidad de espacio dentro de nuestro encuadre. Muchas veces se habla sobre deformación. La deformación es una cosa que se da típicamente en las focales bajas. Por ejemplo, si yo pongo este lente en 24 milímetros, ¿sí? Me va a deformar. Van a ver la foto. Ustedes fíjense como en la foto pueden ver cómo se expande el fondo, cómo está estirada la botella y todo como tirado hacia adelante, como chupado, ¿no? Digamos como que el fondo está todo deformado hacia los lados y nos da como esa sensación extraña de que los objetos son más grandes de lo que realmente son. Bueno, eso pasa en las focales entre los 24 más o menos y los 50 milímetros. Fíjense que cuando llegamos a los 50 milímetros, van a ver ustedes que no es lo mismo, ¿sí? Van a ver que la forma ya empieza a ser más armoniosa, más proporcional. Cuando vemos el 24, vemos que está totalmente amplio. Pasamos por el 35, que es un término intermedio, pero todavía tenemos como esa cosa de que los objetos parecen demasiado grandes en comparación a lo que deberían ser. Los tira hacia adelante y tira el fondo hacia atrás, crea como más espacio y da esta forma, como de este dinamismo, ¿no? Entre lo que está adelante y el fondo. Después, cuando pasamos a 50, ya eso se empieza a cambiar, ya es un poco más estándar, ya vemos que empiezan a tomar una forma más natural los objetos y el fondo está un poquito más cerrado. A medida que vamos viendo, las focales van, fíjense dónde van cambiando las cosas, es decir, cómo se van comprimiendo las cosas alrededor de los objetos que estamos fotografiando. Cuando llegamos a los 70 milímetros, ya tenemos los objetos con una forma mucho más natural y el fondo se empieza a comprimir lentamente. Ustedes fíjense que toda esa amplitud que se veía cuando teníamos de 24 empieza a desaparecer lentamente para dejarnos a los objetos como en primer plano y el fondo muy tirado hacia atrás. Cuando llegamos a los 80, ustedes van a ver que el efecto de compresión empieza ya a tomar demasiado partido. Van a ver que ya el fondo no es tan participativo, está muy tirado hacia atrás y muy comprimido. Es decir, ya en los objetos, fíjense que en los primeros planos nosotros podíamos ver casi todo el salón y ahora estamos viendo solamente casi los objetos. Cuando pasamos al 105, esto se va exagerado, ya directamente el fondo está muy recortado. En 135 ya es más fuerte. Ustedes fíjense cómo esos objetos que estaban hacia los costados como que se empiezan a abrir directamente porque nuestro ángulo de visión se ha cerrado y los objetos que están en el fondo empiezan a decomprimirse y a separarse entre sí. Nos genera una separación. Ustedes fíjense cómo los objetos se van moviendo en el fondo. Es decir, primero se empiezan a centrar, a cerrar, pero ustedes van a ver como que los objetos también se empiezan a abrir porque nos está como generando una compresión en donde nuestro ángulo de visión es cada vez más parecido a una recta, entonces todo se empieza a deformar en el fondo. Y en 200 milímetros ya directamente esto es exagerado, ustedes ya lo pueden ver como está todo súper comprimido, los objetos se ven perfectamente en su tamaño y tenemos una aislación absoluta con el fondo debido a la focal. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Otro factor muy importante es el famoso factor de recorte. Esta es una cámara DX, fíjese que tiene el sensor pequeñito, es una D7000, no sé si se llega a ver, pero bueno, tiene un sensor más pequeño. ¿Qué es lo que hace que cuando tengamos un sensor más pequeño, esto que hablamos siempre, o escuchamos en los foros, o leemos por ahí, que no, le puse un 50 y equivale a un 75 y un 35 me equivale a un 50 y de repente nosotros nos decimos, ¿qué está pasando acá? Si yo acá leo
y dice 50 milímetros, ¿por qué me dice 75? Bueno, lo que está pasando básicamente es que hay un factor de recorte. Este 50 milímetros tira la misma cantidad de luz siempre, no le importa si está sentado en mi D800 o está sentado en la D7000, siempre tiene el mismo ángulo de luz, ¿sí? Siempre tira la misma cantidad de luz. Entonces ustedes imagínense que tenemos esta imagen, ¿sí? Que es la luz que entrega, pero nosotros tenemos un sensor más pequeño, así de pequeño. Sin darnos cuenta, estamos haciendo un recorte, por eso dicen factor de recorte o cambio de ángulo de visión. Porque realmente, ¿qué es lo que pasa? No, significa que cuando nosotros ponemos un 50 milímetros va a equivaler a un 75 milímetros. El ángulo de visión va a ser, y eso es importante, va a ser el mismo que en un 75. Solamente eso, el ángulo de visión va a deformar o comprimir de la misma manera que forma un 50. Eso no es alterable, es física pura. Por eso dice 50 milímetros y no dice otra cosa, porque las propiedades del lente es de un 50 milímetros. Cuando lo montamos en un DX, vamos a tener otro ángulo de visión porque es un factor de recorte. De toda la imagen que produce, sacamos el centro y parece que tendríamos como si tuviéramos un 70 milímetros, 75 milímetros, como si hubiéramos recortado la foto y la hubiéramos ampliado. Como nosotros no vemos ese proceso porque pasa físicamente dentro de la cámara, asumimos que el ángulo de visión es como un 75 milímetros y entonces se acaba el drama. Ahora vamos a hacer una pruebita, les voy a poner una fotito para que vean qué es lo que pasa también con el ángulo de compresión. Entonces, eso es importante, saber que el ángulo de visión es el que cambia, pero no cambian las propiedades del lente. Un 50 milímetros seguirá deformando como un 50 milímetros y un 35 como un 35, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso muchas veces cuando alguien le dice, ¿qué lente me compro? ¿Me compro el 50 o el 35 milímetros? Que es una de las tradicionales cuestiones. Entonces le dicen, no, comprate un 35 porque equivale a un 50. Sí, al ángulo de visión, pero si vos vas a dedicarte a hacer retratos, comprate el 50 porque deforma mucho menos. Por más que tengas un ángulo de visión de un 75 milímetros, es un lente un poquito más adecuado para esa tarea. No significa que no puedas usar cualquier lente para cualquier retrato, eso ya lo hablamos en un video pasado. Quien quiere puede usar el lente que quiera para expresarse artísticamente y generar el retrato que mejor describa a la persona que tiene enfrente. Puede ser que use un ojo de pez para hacer un retrato y sea muchísimo mejor que usar un 200 milímetros. Eso no tiene nada que ver. Entonces, acuérdense que lo que cambia con DX es el ángulo de visión, no las propiedades del lente. Espero que esto les haya servido un poquito para entender cómo funciona el ángulo de compresión a medida que vamos aumentando la focal. Nos vemos más adelante con más videos.